van a subir las pláticas a YouTube. Entonces van a tener acceso para que las bajen más rápido y las puedan compartir y ver. Y pues nos da muchísimo gusto saludar a todas las personas que nos sintonizan por Facebook, a las personas que nos están viendo en diferentes partes del país. Tenemos mucha gente que nos visita en nuestra página, nos saluda de una forma muy personal, de los estados varios estados nos saludan. Y pues saludamos a todos y cada uno de ellos, a la gente del Distrito Federal que nos sigue fielmente, a la gente de Barcelona, un grupo de personas que nos ve en Barcelona, España. Entonces, Dios ha sido bueno y seguirá siendo bello con nosotros. Pues bien, hoy comenzamos esta serie, hoy terminamos esta plática. Esta plática se llama Vivir sin Dios. Y acuérdate, es la segunda parte de este tema. La semana pasada hablábamos acerca de una ciudad, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la ciudad? De Gerar. Era la ciudad de Gerar y era una ciudad que sí había un temor reverente a Dios. Y vamos a hacer un poquito de remembranza acerca de lo que es el temor a Dios. El temor a Dios es que tú lo tomes en cuenta en todas las cosas. No es que tú le tengas miedo por lo que te va a hacer. No es que tú te estén temblando los pantalones o de pronto te estén temblando la falda por lo que te vaya a hacer o te vaya a caer un relámpago o un rayo. No. El temor a Dios es que tú lo incluyas en todas las cosas. Que tú incluyas a Dios en tus proyectos, que tú incluyas a Dios en tus decisiones, que tú incluyas a Dios en todas las cosas. Y platicábamos la semana pasada que a veces por no incluir a Dios nos estamos dando golpes de cabeza, ¿no? Matrimonios que son vinculados a temprana edad y que de pronto están predestinados al fracaso porque no incluyeron a Dios. Decisiones en un negocio que invirtieron demasiado y terminan perdiendo los recursos, aún hasta los ahorros que tenían, porque no incluyeron a Dios, porque nunca lo tomaron en consideración, porque nunca lo tomaron en cuenta, porque nunca ni tantito se les ocurrió que Dios es el centro de tu vida. Entonces una ciudad sin temor a Dios es una ciudad que vive alejada de las decisiones, alejada de lo que Dios quiere hacer. Y hoy vamos a hablar acerca de esta ciudad que nos falta. Ya hablamos de la ciudad de Gerar, en donde Abraham llegó y le dijo a su esposa: di que soy tu hermana. Y de pronto el rey la quería tomar para sí, pero el rey era un hombre que tenía un temor reverente a Dios. Él nunca la tomó, él nunca pecó y Dios tuvo cuidado de la vida del rey. Ahora vamos a hablar de una ciudad, y que todos conocemos esta ciudad, la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Esta ciudad que no fue una ciudad que tuviera una reverencia a Dios, una ciudad que dice la Escritura que el clamor de esta ciudad llegó hasta los oídos de Dios. Fue una ciudad que llegó ese clamor y Dios escuchó. Yo estaba leyendo este pasaje y meditaba en él, y yo decía: ¿cómo es que una ciudad pueda levantar un clamor y atraer la atención de Dios? ¿Cómo es posible? Y sabes, hay un pasaje en la Escritura donde Abel muere por mano de su hermano Caín. ¿Y sabes qué hizo que se levantara el clamor de la tierra hacia Dios? La sangre de Abel, la sangre de un inocente hace que el clamor se levante hacia la presencia de Dios. La sangre de las personas inocentes hace que se levante un clamor para que Dios voltee sus ojos y vea y se asome a ver qué está pasando. La sangre de los inocentes. Y entonces yo pensaba y decía: ¿qué era lo que había llamado la atención de Dios de esta ciudad de Sodoma y Gomorra? ¿Sabes qué fue? La muerte de los inocentes, la muerte de muchos inocentes, hijos abandonados, niñas violadas, niños violados, niños ultrajados, niños maltratados, niños que eran ofrecidos y pasados por fuego, niños que eran unas criaturas inocentes que vivían en el abandono. Eso hizo subir el clamor delante de Dios. Acompáñame a ver cómo es este pasaje en Génesis, por favor, si me acompañas. Génesis 18:20, por favor. Génesis 18:20. Ahí estamos. Los vamos a traer un poquito movidos ahora que tenemos un montón de escrituras. Génesis 18:20. Dice la escritura:
Entonces Jehová le dijo: ¿por cuanto qué? Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Un clamor que se levanta ante la presencia de Dios es porque hay un clamor de sangre inocente. Por eso voy a hacer un pequeño paréntesis en esta parte. Por eso tú y yo tenemos que estar pidiendo perdón por los pecados de Oaxaca, por los pecados de México, para que no venga un juicio sobre nuestro país. Tú abres los portales de noticias y ves niñas desaparecidas, niñas violadas, niñas ultrajadas, niños que son lastimados. ¿Qué día veíamos una noticia tan terrible que un joven violó a una niña, a un menor de edad, a un chiquitito o una chiquitita, y que huyó, no sé en qué parte del estado, pero todo el estado se conmocionó y decía: ¿hasta dónde ha llegado la vileza del hombre? Vemos noticias en donde dicen: es que el abuelo abusó de la niña, es que el tío abusó de la sobrina, y niñas pequeñitas, ¿no? Niñas de 2, 3 años que son sangre inocente. Pues yo te quiero decir que ese clamor se levanta al cielo, y entonces clama eso para que haya juicio en la tierra. Y nosotros tenemos que estarle pidiendo perdón a Dios para que no venga un juicio, porque te quiero decir que los terremotos que se suscitaron en nuestro estado fueron parte de un juicio, fueron parte de un clamor que se levantó. Todo el istmo de Tehuantepec, cuando tú vas para allá, más en la región de Juchitán, orábamos en ese entonces, ya va a cumplir un año, ¿no?, que vino ese terremoto, y orábamos pidiéndole perdón a Dios por tanta homosexualidad en esa región del istmo de Tehuantepec, en la región de Juchitán. O sea, cuánta gente que vive en homosexualismo. Ahora, ¿cuántos de esos pequeñitos que viven en homosexualismo fueron niños que fueron violados de pequeños? O sea, yo quiero que tú te imagines cuántas de esas personas que ahorita viven en homosexualidad fueron violados por sus familiares, violados aún hasta por sus padres, por sus abuelos. Mucha gente no lo dice, pero entre muchos de nosotros, entre mucha gente que está aún en las congregaciones, no ha sanado porque algunos de ellos fueron violados, fueron lastimados, fueron tocados por sus familiares. Y en verdad esta sangre clama y se levanta un furor delante de la presencia de Dios para que venga un juicio. Y yo quiero que me acompañes a leer la primera carta de Pedro, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primera carta de Pedro 1:16. Ahí estamos. Dice la escritura: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y comenzamos esta plática con este versículo porque Dios demanda de nosotros santidad. Dios demanda de nosotros que nos portemos correctamente. Hablábamos la semana pasada y decíamos, la vida en Cristo Jesús no es la fácil. No, yo te quiero decir que el caminar con Cristo Jesús no es fácil, pero es el correcto. Cuando tú decides hacer pactos con Dios, parece que el enemigo se desata y es cuando peor te va. Parece que cuando tú le dices: Señor Jesús, yo quiero caminar, yo quiero tratar bien a mis hijos, yo quiero tratar bien a mi esposa, yo quiero tratar bien a mi familia, yo quiero cambiar mi carácter, yo quiero consagrarme a mí, y comienzas a tener tiempos de oración, tiempos devocionales, tiempos de búsqueda incesable por la presencia de Dios, parece que es cuando peor te va. Parece que es cuando las circunstancias se tornan más difíciles. Y la escritura dice: sed santo como yo soy santo. Y acompáñame a leer adelantito en la carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Y ahí vamos a comenzar con nuestra plática. Sodoma y Gomorra. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6, 7 y 8. Desde el 4 me acompañas a leer, desde el 4 hasta el 8. Y dice: porque si Dios no perdonó, fíjate qué expresión está en esta carta. Y dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente o en pecado, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hoy en muchas congregaciones, yo te quiero decir, ya no se habla de estos temas, porque a veces los pastores tienen temor de que las ovejas se vayan y se espanten. Ya no se habla del infierno, ya no se habla del pecado, ya no se habla del precioso Espíritu Santo, del bautismo en lenguas, ya no se habla de un derramamiento, de un Pentecostés, ya no se hablan de cosas que son imprescindibles en la vida cristiana, que son bases, que son plataformas para que tú y yo vivamos en esa bendición total que Dios quiere. Ya no se habla de pecado, ya no se habla de que Dios trae un juicio. Solamente en estas iglesias, y a mí me ha tocado verlo, que en estas iglesias se habla de que pues si pecas, pues abogado tenemos para con Cristo Jesús. Y si vuelves a pecar, pues agarramos el mismo versículo y decimos, abogado tenemos para Cristo Jesús, para con Cristo Jesús. Y se vuelve una muletilla de que tu corazón se va cauterizando, se va haciendo una costra, de que ya no sientes que el Espíritu Santo te redarguya de justicia y de pecado. Ya no sientes ese vacío que sentías como en la primera vez cuando pecaste. Ya no sientes ese vacío ni ese escalofrío que te recorre cuando algún día cometiste un error, cuando hiciste un pacto con Dios y le fallaste. Ya no se habla de estas cosas por temor a que la gente de pronto diga, ay, mamacita linda, aquí sí quieren santidad, eso a mí no me gusta, y buscan tener congregaciones más relajadas, congregaciones más light, congregaciones en donde te permiten escuchar música, donde te permiten hacer cosas que no debes hacer. Dice la Escritura que tenemos que comenzar a discernir entre lo santo y lo profano. Y dice la Escritura, de una misma fuente, ¿alguien se lo sabe? No pueden salir agua dulce o agua salada. No se puede. No se puede. En este mismo contexto, yo no puedo decirle a mi esposa. Platicaba yo con un matrimonio y le decía, él me decía, oiga, una pregunta, ¿se podrá hacer una primera comunión de mi hija? Y le digo, mi respuesta fue con mucha misericordia. Y le digo, ¿tu familia te presiona? ¿Tu familia es cristiana? Hay una presión tremenda de parte de él. Y le digo, ¿tú sabiendo hacer lo bueno lo haces? Y dice la Escritura que es lo correcto, pero si sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, se te es tomado como pecado. Pero tú toma la decisión, porque al final yo puedo llegar autoritariamente y decirte eso no es lo correcto, pero el Espíritu Santo te tiene que hablar al corazón. Hay cosas que yo no puedo decidir por ti. Y le decía un versículo en donde dice Éxodo, que Dios es un Dios, Éxodo 20, Dios es un Dios fuerte y celoso. Y le digo, mira, imagínate que yo tengo a mi esposa y la amo, y le doy besitos y le digo, Conchita, te amo, te quiero, eres el amor de mi vida, wow, no hay nadie como tú, eres la madre de mis hijos, la compañera de esta aventura, pero dame chance de darle un besito a fulana, ¿no? Ella está más jovencita y mira, es juguetona, atractiva, es más, no te enojes, pero quiero decirte que a la que te amo es a ti. Pues no se puede estar jugando con ese tipo de pactos. Cuando tú hiciste un pacto a Dios, dice la Escritura que cuando hagas promesa al Señor no tardes en cumplirla. Y vamos a hablar acerca de este tema, pero quiero que lo tomes en tu corazón y lo atesores, porque es un tema que te va a revolucionar todas las ideas, que te va a inspirar para que comiences a vivir en santidad, que te va a instruir para que tú camines fielmente con Dios, para que no juegues con el mundo, para que no te des bañitos de mundo y andes aquí y andes allá, porque la vida cristiana no es una vida de dobleces. La vida cristiana es una vida radical que se vive plenamente.
No podemos vivir a medias. Y dice la Escritura, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ni aun los ángeles perdonó, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de obscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Estas ciudades fueron ciudades donde habitaron una familia de gente piadosa, pero que se dejó corromper. Y aquí quiero poner mucho énfasis en esto, porque era una familia que Dios había sacado de la tierra de Ur de los Caldeos y lo había hecho pasar por muchas ciudades para entregarles la tierra prometida. Llega con su tío Abraham, Lot, todos saben la historia. Llega con su tío Abraham. Acompáñame a leer este pasaje. Dice la Escritura en Génesis 13, si me acompañas a leerlo. Me parece que sí está en Génesis 13. Ahí estamos. Génesis 13:12. Bueno, vamos a comenzar a leer desde el 1. Acompáñame a leer Génesis 13:1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenían y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes de su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra era insuficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y de los pastores de ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí, y si fueres a la izquierda yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha yo iré a la izquierda. Y alzó Lot su mirada, alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí, ¿qué escogió? La llanura. Y se fue Lot, ¿hacia dónde? Hacia el oriente, y se apartó el uno del otro. Y Abraham acampó en tierra de Canaán, entre que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y quiero que pongas un poquito de cuidado en esta palabra. Quiero que la leas conmigo. Y Lot, ¿qué dice? ¿Qué hizo Lot? Y Lot se fue hacia el oriente y se apartó. ¿En dónde estamos? Ya nos quedamos en el 12. Y fue poniendo, ¿qué? Y fue poniendo sus tiendas. ¿Cómo fue poniendo sus tiendas? Hasta Sodoma. Lot tenía dos decisiones. Una, el poder ir hacia la parte rocosa, o el poder ir hacia la llanura. Sabes, a nadie le gusta estar picando piedra. A nadie le gusta la zona rocosa. A nadie le gusta subir la cuesta. Es muy complicado. A nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta lo difícil. A la mayoría de las personas les gusta lo fácil. Les gusta resolver los problemas de una forma muy sencilla. Les gusta tomar decisiones sencillas. Si tú y yo ya no estamos a gusto, ¿qué dice el ser humano? ¿Nos qué? Nos divorciamos. Si mi matrimonio y mi matrimonio contigo ya no funciona, ¿qué hacen? Vete. Si tú no estás contento y yo no estoy contento,
dijera un amigo, pues camínale. ¿Sí? Tomamos decisiones sencillas. Cuando algo sale mal en nuestra hoja, ¿qué hacemos? La arrancamos y ¿qué hacemos? Escribimos en otra, ¿no? Yo les platicaba que en mis libretas a mí me gustaba escribir solamente en la primer parte de la libreta, donde todo era bonito, pero si me equivocaba, a mí ya no me gustaba escribir en la parte de atrás porque había un relieve de las letras, sino que yo seguía en la otra parte. Los maestros me decían que porque yo no escribía y no daba continuidad a la hoja, y le decía que porque no me gustaba escribir atrás donde ya estuviera rayado. No me gustaba que una tarea estuviera media rayada, mejor agarraba una hoja y la arrancaba. Tenemos decisiones fáciles. A muchos de nosotros no nos gusta reparar las licuadoras. Yo creo que la mayoría de ustedes como mujeres, si ya tienen una licuadora que se la regalaron cuando se casaron, y de pronto le faltan carbones, le dices a tu marido, arréglame. ¿Qué crees que hace tu marido? Si le sobra el varo, ¿qué hace? Va y te compra una Osterizer o una de esas de plástico, pero no es capaz de cambiarle los carbones porque hay que desarmarla. Dicen, mejor deshazte de esa cosa, ya, compramos otra. Se nos hace más fácil hacer eso, tomamos decisiones ya rápidas, ¿no? Las mujeres de antes, a sus chamacos cuando se hacían del baño les ponían pañales de tela. Tú ves a las mamás de ahora, ¿qué hacen? Puro desechable, ¿no? Y se nos hace la vida tan sencilla. Ya no somos capaces de instruir a nuestros hijos. Ya no somos capaces de pasar tiempo con ellos. Mejor le damos un aparatito de estos y le decimos, entretente y cállate. No me molestes, ahí, quédate un rato. Y nos deshacemos de los chamacos. Ya no pasamos tiempo con ellos, ahora practicando las tablas, ¿no? Antes me acuerdo que se sentaban con uno y parecía uno una rocola vuelta y vuelta y diciendo las tablas con el mamá o con la mamá o con el papá. Ahora no, ahora es fácil mandarlo a la escuela y que aprenda lo que tenga que aprender, y nosotros le cargamos la responsabilidad a los maestros, a las personas que están a cargo de nuestros hijos. Hemos tomado decisiones muy fáciles, muy sencillas. Ya no nos gusta esforzarnos. Somos la generación que ya no se esfuerza. Somos la generación que ya no nos gusta picar piedra. Somos la generación que no nos gusta ni siquiera meter las manos para trabajar. Que alguien más lo haga, que alguien venga y lo repare, que alguien venga. Yo me imagino que muchos de ustedes tienen alguna gotera en casa, o que se les fundió un foco, o que hay un corto en casa, o que de pronto ya no funciona un apagador y la mujer se está dando toques y toques y dice, ya compone ese cochino apagador porque y mejor agarra un palito y le pica. Es más sencillo, ¿no? El marido trata de hacer algo más fácil que meter las manos y arreglarlo, porque nos gusta tomar decisiones sencillas y no complicarnos. Lot fue un hombre que tomó decisiones muy sencillas. La escritura, cuando leímos en segunda carta de Pedro, dice la escritura que Lot era un hombre justo, pero que decidió meterse a una ciudad perversa y pervertida, que lo afligía y lo agobiaba, y que todo el tiempo estaba encima, y dice que sus oídos se saturaban de tanta tontería porque Sodoma y Gomorra era una ciudad perdida. Pero ¿sabes qué hizo Lot? ¿Sabes cuál fue el pecado de Lot? La comodidad. La comodidad fue el pecado. Dice la escritura que Lot puso sus tiendas ¿hacia dónde? Hacia Sodoma. Yo te quiero decir que Lot no habitó directamente en Sodoma ni en Gomorra. Lot fue caminando poquito a poquito y ponía sus tiendas y pasaba un tiempo y entonces decía, creo que me voy a acercar un poquito más porque pues estoy un poco solo y pues la tienda está un poquito retirada, mejor me acerco un poquito más. Y entonces veía que todavía había una cierta distancia, y entonces Lot iba acercando sus tiendas poco a poco. ¿Hacia dónde? Hacia Sodoma. Yo conozco a mucha gente que les preguntas cómo comenzó con la pornografía. ¿Sabes cómo comenzó? Con un efecto visual solamente. Y de ahí dijo, a ver. Y lo comenzó a indagar y comenzó a mover. Y veía un poquito y decía, uy, está muy fuerte, y lo apagaba. Pero al otro día, ¿qué hacía? Iba nuevamente y volvía a abrir la misma página. Y las personas que de pronto llegan a tener pecados tan atroces como la zoofilia, que se meten con animales, que hacen homosexualismo,
que hacen orgías, que hacen lesbianismo, es porque comenzaron poquito a poquito. Y esos tipos se vuelven violadores en potencia. Yo te quiero decir que uno no nace violador. Una persona no nace violadora. Una persona se hace y paulatinamente va caminando, poniendo sus tiendas hacia Sodoma y se va acercando poco a poco. Un hombre que llega a golpear a una mujer no lo hace de un momento a otro. Es primero le falta el respeto, primero le dice una mala palabra, primero brinca una barrera y le dice eres una torpe, eres un tal por cual. Y ella se enoja y le dice pues eres tú igual, y va subiendo de tono. Ella sube más de tono y le dice, ¿cómo le dice? Así sí te leí tus labios, maldito y 1000 veces maldito. Y sigue subiendo el tono y sigue subiendo, rompiendo los umbrales. Y se siguen lastimando hasta que de pronto él llega y le da una bofetada. Y de pronto ella ya y le da un arañón. Él no se aguanta y sigue otro umbral. Después la agarra de los cabellos y la va atormentando. Y después no se aguanta y le da un golpe hasta que la deja morada. Y después te das cuenta que el hombre dice no sé qué me pasó. Y ves a la mujer tirada, ensangrentada, muerta. Y dices que no sé qué me pasó, porque un espíritu de ira llegó hacia él. Él no se puede dar cuenta. ¿Por qué? Porque fueron poniendo sus tiendas camino a Sodoma. Fueron caminando y se fueron perdiendo y fueron cauterizando su corazón. En los pecados iban uno y ese pecado lo llevaba a otro pecado y ese pecado lo llevaba a otro pecado. Hombres que llegaron a la infidelidad no llegaron de la noche a la mañana. David, dice la escritura, que salía todas las mañanas al terrado a ver ¿a quién? A Betsabé, cómo se bañaba. Yo te quiero decir que David no pecó de un día para otro. Fue gradual el pecado de David. Un día la vio, después otro día la codició, después este día la tomó y ese día se acostó con ella hasta que concibió. Todo tiene un proceso. Yo no sé dónde estés parado el día de hoy. Yo no sé en qué parte camino a Sodoma estés parado y estés rompiendo límites, estés rompiendo barreras. El hombre que roba, yo les decía la semana pasada, niños que roban no son, o las personas que llegan a robar no se hicieron de la noche a la mañana. Sino un día llegaron con un sacapuntas de casa, llegaron con un lápiz, llegaron con una lapicera. Al otro día llegaron con una mochila. Y la mamá tolerando y tolerando. ¿Por qué? Porque ponemos nuestras tiendas camino a Sodoma. Y dice la escritura que este hombre, dice la escritura que Lot puso y habitó en la llanura y fue poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. Y dice el 13, mas los hombres de Sodoma eran ¿qué? Malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En el 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Para que una chica se acueste con un hombre no es de la noche a la mañana. Yo veo a las niñas que desfilan todos los días aquí cuando hay clases, jovencitas desde los 12 hasta los 15 años, y aquí están pasando. Y van primero jugando con los chavitos, van riendo, se van cotorreando. Después el chavito les toma la mano y después el chavito va y les mete una nalgada. Y ahí los ves cómo van desfilando hasta que por ahí entre los carrizales ahí se están dando besos o se van del otro lado del río y son niñas que quedan embarazadas. Pero no fue de la noche a la mañana. Esto fue gradual el pecado que ellos llevan. Te comento esto porque dice la escritura que cuando subió el clamor de la maldad contra Dios, entonces Dios dice que envió unos ángeles, envió gente para ver. Y quiero que me acompañes a leer este pasaje. Y dice la escritura en Génesis 18, si me acompañas a leer. Ahí vamos. Génesis 18, 16. Te voy a platicar un poquito de esta historia. La escritura dice desde el 18 que el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, pero envió a sus ángeles primero y fue con ellos. Y dice la escritura que visitaron a Abraham primero. Él estaba sentado en el encinar de Mamre. Y que cuando llegaron a ver la casa de Abraham, Abraham los atendió, los preparó, les lavó los pies. Fue un hombre que preparó cabrito, hizo cosas extraordinarias, los atendió súper bien. Y entonces Dios dijo: oye,
yo no le contaré a mi amigo, yo no le contaré a Abraham lo que voy a hacer en donde habita su sobrino Lot. ¿Qué no le contaré? Y dice la escritura que le contó y le dice: ¿sabes qué? Yo me dirijo hacia Sodoma y hacia Gomorra porque la voy a destruir. Y entonces Abraham le dice: no, no la vayas a destruir, porque ahí habita Lot, habita mi sobrino. Y comienza a negociar con Dios. ¿Todos se acuerdan de esa negociación? ¿Sí? ¿Sí o no se acuerdan? ¿Sabes qué le pidió Abraham al Señor? Que no la destruyera si encontraba ¿cuántas personas? Si encontraba 50. Le dijo: Señor, por misericordia, si encuentras 50 justos, no destruyas la ciudad. Y el Señor se voltea y se ríe y le dice: 50 justos. Pero no los encontró. Volvió a negociar Abraham y le dice: Señor, si encuentras ¿cuántos? 45. Y le fue bajando: 45. Si encuentras 45 justos, ¿no la destruirás? Y el Señor le dice: por 45 no la destruiré. ¿Y qué crees? No los encontró. Le volvió a bajar la tarifa a Abraham y le dice: oye, si por misericordia encuentras ¿cuántos? 40. Y le fue bajando de 5 en 5. Tú vas a leer la historia y dices: pues ¿hasta cuándo va a terminar? ¿Sabes hasta cuánto terminó? Hasta 10. Llegó en el último versículo y le dice, en el 32, 18, 32, y le dice: y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10, pero no encontró. Esto va a ser una enseñanza que les vamos a dar más adelante. Habla acerca de la multiplicación, tú como fruto. Nosotros somos semillas y tenemos que llevar fruto. El número mínimo de la multiplicación de un hombre son 50. Ahí ya los puse tristes. El fruto mínimo de la multiplicación de un hombre son 50. ¿Sabes por qué? Porque si Dios lo había puesto en medio de una ciudad pecadora, lo mínimo que tuvo que haber hecho Lot, ¿sabes qué era? Llevar a 50 justos a conocer de Dios. No los encontró. ¿A cuánta gente has impactado tú en tu colonia? ¿A cuánta gente has impactado tú en el lugar donde estás? ¿A cuánta gente tú has contagiado de ese amor de Dios? ¿A cuánta gente le has hablado de la salvación que Dios ha traído a tu vida a través de Jesucristo? ¿A cuánta gente has impactado tú? ¿A cuánta gente has llevado a los pies de Cristo? Porque el Señor te va a pedir cuentas de tu mayordomía y te va a decir: oye, yo te envié para la gran comisión, ir y predicar el evangelio, hacer discípulos. Tienes una gran tarea. Todavía no morimos, todavía estamos en vida, o sea que tenemos tiempo. Tenemos tiempo de evangelizar, tenemos tiempo de contagiar a más gente para que no se pierda, porque va a venir un juicio y nosotros somos responsables de que esa gente no se pierda, de que tu casa no se pierda. Y sigue la escritura hablando, pero dice la palabra, acompáñame a seguir leyendo, que el Señor no encontró a nadie. Y nos vamos hasta el 19, ya que llegan a los ángeles a Sodoma. Fíjate qué impresionante. Esto es algo que a mí me conmocionó cuando lo leí. Y dice en el 19:1, acompáñame a leerlo. Y dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Ellos iban caminando. Ellos llevaban una misión de parte de Dios, que era destruir la ciudad. Pero por amor a Abraham, tenían que sacar a la familia de Lot y a los hijos de Lot y a la esposa de Lot. Y dice la escritura que llegó a la caída de la tarde y Lot estaba, ¿dónde estaba Lot? Sentado, ¿a dónde? A la puerta de Sodoma. Yo les hablaba la vez pasada acerca de un hombre de puerta, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es un hombre de puerta? El que se queda, el que está, ni está dentro, ni está afuera.
ese es el hombre de puerta. El hombre de puerta es el que tú no puedes catalogar si es cristiano o no es cristiano. Él dice, no, es que sí soy cristiano, pero su vida habla más que sus palabras. No, es que yo leo la Biblia y todos los domingos podemos salir con una Biblia bajo el brazo, pero tu vida habla más que tus palabras. Yo conozco muchos testimonios tristes en donde dice que es cristiano. Y cuando veo a este tipo de personas, le digo, ni avergüences al Señor, no digas que eres cristiano. En verdad, nos queda grande el paquete, porque no sabemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice la Escritura que nosotros somos luz y somos la sal. El hombre de puerta es el que se queda a la mitad. El hombre de puerta es el que comparte un tiempo afuera, pero también comparte un tiempo adentro. Es el que disfruta parte del mundo, pero también disfruta parte de las bendiciones de Dios, pero nunca se atreve a cruzar. Y lo hablábamos, esta enseñanza la hablábamos cuando veíamos al paralítico que subía y lo dejaban sentado en la puerta. ¿Cuál puerta? En la puerta de la Hermosa. Y ahí lo dejaban sentado en la tarde pidiendo limosna, porque era un hombre de puerta. Él se sabía los sermones, él sabía los cantos de alabanza, él sabía a qué hora se recogían ofrendas, diezmos. Él sabía la gente que entraba, pero también él conocía los bailes que había afuera, las prostitutas que se ponían ahí en la plaza. Él conocía a la gente de afuera, pero también conocía a la gente de adentro, pero no había un compromiso porque era un hombre de puerta. Yo te quiero decir que Lot era un hombre de puerta. Era un hombre que no estaba ni adentro ni afuera, que compartía un poquito de mundo y que compartía un poquito de cristiandad. Era un hombre que compartía un poquito de Dios y compartía un poquito acerca de la mundanalidad. Era un hombre que sí sabía orar. Era un hombre que conocía los milagros de Dios. Pero también era un hombre que conocía y se sentaba con homosexuales y compartía tiempo con ellos. Era un hombre que no pudo impactar al homosexualismo que había en Sodoma. Y dice la Escritura que llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Sabes por qué? Porque Lot tenía un temor a medias. Porque Lot tenía un temor de Dios a medias. Tomaba a Dios en cuenta a medias. A medias. Y es triste cuando una persona toma en cuenta a Dios a la mitad. Es muy triste. Porque entonces no marcamos diferencias. Porque entonces no sabemos realmente si Cristo vive en él o realmente solamente es simpatizante. ¿Cómo tratas a tu esposo? Yo te quiero preguntar, ¿cómo tratas a tu esposo? ¿Lo dignificas? ¿Lo provees? ¿Lo cuidas? ¿Lo perdonas? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? La Escritura dice, vivid con ella sabiamente, tratad a ella como vaso más frágil. Y nos dice muchas cosas, que ellas son coherederas de la gracia. ¿Realmente vivimos conforme a lo que Dios quiere en nuestra vida? ¿Nuestro matrimonio impacta a los demás? ¿Nuestro matrimonio realmente es un matrimonio que inspira a los demás? Nos daba mucho gusto a mi esposa y a tu servidor que nos escriben mucha gente y nos han pedido que fuéramos, se llama padrinos, en las bodas, ¿no? Nos han pedido que fuéramos padrinos de cojines, de lazo, de Biblia, de todo hemos sido padrinos. No se les vaya a antojar ser padrinos, por favor. Y algo que nos llenaba de mucha honra era que estos matrimonios nos decían, es que vemos en ustedes un ejemplo. Y así como que, y me dices que siempre está con ella usted. Es que vemos que no se separan casi. Aunque a veces mucha gente dice, ya hombre, déjalo, no se va a ir tu marido, ya suéltalo un ratito. Aunque a veces la gente dice, qué chiclosos son esos, ni se dan espacio, ni se dan tiempo, hay que darle libertad. No me den libertad. Me acuerdo que mi papá le decía a mi esposa, pégatele, no lo dejes, porque la mujer es escudo. Y en verdad hemos tratado de dar un ejemplo de matrimonio apasionado de la vida cristiana. ¿Cuesta trabajo? Sí, hay veces que la quiero devorar, ¿no?
Casi casi ella me canta esa canción que dice: ven, devórame otra vez. Dijera mi suegro: ¿cómo no me la tragué, no? La verdad es que es complicado vivir la vida en Cristo Jesús apegado en el matrimonio, perdonándonos. Hablábamos con un matrimonio, mi esposa y yo, hace 3 días, y ella le decía a este matrimonio: en verdad, yo lo perdoné hasta el nivel que no me acuerdo lo que me hizo. Yo lo perdoné hasta el nivel que no me acuerdo ni siquiera de las malas palabras ni de las maldiciones que nos dijimos. Y se comenzaba a reír. Le dice: sí, en verdad, él habla acerca del testimonio cuando vivimos en infidelidad, y no me duele, porque sé que Dios nos ha restaurado, sé que Dios nos ha transformado. Este hombre, Lot, no daba un testimonio. Quiero que me acompañes a leer Ezequiel, por favor. El libro de Ezequiel 16:49, por favor. Me lo leen, por favor. Ezequiel 16:49. ¿Qué dice? He aquí, esta fue la maldad de tu hermana Sodoma: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Quiero que anotes cuántos pecados se le adjudican a Sodoma. Fíjate, soberbia. Ay, mamacita linda. ¿Alguno de nosotros se considera soberbio? Creo que sí tenemos soberbia en nuestro corazón y no nos hemos dado cuenta. Creo que sí hay algo de eso en nuestro corazón. El que sigue, soberbia. ¿Qué más dice? Saciedad de pan. La saciedad de pan es aquella que no se cansa de tener y no se cansa. Y no se cansa de almacenar y de poseer. Es aquella que quiere controlar y que quiere tener. Yo conozco a mucha gente que tiene cantidad y cantidad de terrenos, cantidad y cantidad de bienes, pero es tan miserable, pero es tan coda, y van a decir: por eso tienen. No. La abundancia de ociosidad, esa que nomás están viendo la tele. Yo conozco gente que ya tiene mucho y se dedica a ver la tele. Y es ahí donde el enemigo entra, en un corazón ocioso, en un corazón que no está activo. Una persona que tiene actividad y que tiene ocupación no tiene tanto tiempo de pecar. Pero una persona que está ociosa nada más está maquinando. Vemos a mucha gente que sale de los penales. A mí no se me hubiera ocurrido hacer una extorsión por teléfono, obtener recursos con una extorsión. La verdad no se me hubiera ocurrido. Pero como hay gente que vive con ociosidad, que está todo el tiempo solamente pensando en la maldad, y se vuelven artífices y profesionistas en estrategia de lo malo. Gente que te simula ser la voz de tu hija que está secuestrada. Gente que te simula ser la voz de tu esposa o de tu esposo, diciendo: me tienen en una camioneta, y oyes el grito y te panicas. O ¿sabes qué, tía? Estoy aquí, me quedé parado en la frontera, mándame un dinero, llegando yo te lo pago en dólares. O sea, gente que tiene una habilidad para extorsionar. Gente que tiene la habilidad de formar una voz como si fuera ejecutiva de Bancomer o de Banamex, diciéndote que te ganaste tal premio, pero que tienes que depositar, o que tienes que dar tu PIN o tu clave. ¡Qué habilidad! Este fue un pecado de Sodoma, que tenían, dice la Escritura, abundancia de ociosidad. Y dice la Escritura que otro pecado fue que no fortalecieron, ¿qué? La mano del afligido. Aquí te quiero decir algo. Tú y yo somos la sal de la tierra. Tenemos que dar un buen testimonio. Tenemos que vivir piadosamente. Pero también tenemos que extender la mano al afligido. Necesitas acercarte al afligido. Necesitas ministrarle al afligido. Necesitas ir, y aparte de ayudarlo económicamente, necesitas darle una palabra de vida. Eso es la vida cristiana. Eso es la vida en Cristo Jesús. Es una vida de misericordia.
Dice la escritura, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Has ayudado a tus papás últimamente? Medítalo. ¿Has ayudado a tus hermanos últimamente? A lo mejor ellos están amolados. Recuerdo que mi padre me decía cuando íbamos creciendo, ustedes se tienen que ayudar como los judíos. Y nosotros decíamos, ¿a poco nos tenemos que ayudar? ¿Cómo? Y me decía, cuando alguna de tus hermanas esté en necesidad, ayúdala. Y cuando alguno de tu hermano o alguien esté en necesidad, ayúdenlos. Y nos fue fomentando eso en nuestro corazón. Mi papá, pues realmente en ese entonces no era un hombre temeroso de Dios, no tomaba en cuenta a Dios en muchas cosas. Pero alguna palabra que él recibió de niño, yo creo que se le quedó en su corazón. Y esta era que tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que extender la mano al afligido. ¿Sabes? Qué hermoso es cuando alguien llega y cuando tú estás en necesidad, llega y te lleva tan solo una fruta, o te lleva una gelatina, o te lleva un detalle y te dice, solamente pasé a verte, ora por ti, te da un abrazo. Qué bien se siente. Qué bien se siente cuando alguien, estás pasando una situación de divorcio, estás pasando una situación y te da una palabra de consuelo, de amor. O cuando estás pasando un duelo, qué hermoso es. Y a eso nos llamó el Señor Jesús. Esta ciudad no le importaba el afligido. A esta ciudad no le importaba. ¿Sabes? Fue una ciudad tan perversa que no tenía el temor de Dios. Una ciudad que habitaba en homosexualismo. La escritura dice en el libro de Génesis que Lot, cuando vio a los ángeles, los recibió, los metió a su casa, pero que un grupo de gente, los habitantes de Sodoma, ¿se acuerdan qué hicieron? Fueron a tocarle la puerta y les decían, saca a esos hombres que los queremos conocer. Pero hay algo bien curioso en este pasaje. Dice la escritura, acompáñame a leer. Es en el 19, en el 19:4. Y dice la escritura, Génesis 19:4. Del 3, si lo quieres leer. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa los dos ángeles, y les hizo banquete y coció panes y levadura y comieron. Pero antes de acostarse, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Todo el pueblo se juntó, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Querían violarlos, querían ultrajarlos. ¿Sabes qué hizo Lot? Le dijo, no puedo hacer tal vileza, mejor te entrego a mis hijas. Era una ciudad depravada. Y te quiero decir que una ciudad depravada no le enseña ni los valores a sus hijos pequeños. Una ciudad sin el temor de Dios no le enseña valores a sus hijos. Nosotros, como pueblo escogido de Dios, tenemos que enseñarle valores a nuestros hijos. Algunos de nosotros crecimos sin valores porque no tuvimos un padre que nos modelara. Pero si tú tienes una familia y tienes hijos, enséñales valores. No le digas, defiéndete, pues también eres bien macho, pues tú eres machote y no lloran, y los hombres no lloran. ¿Qué? ¿Ya tienes pelos en tu pilín? No son valores. Valores son que tú le enseñes amor, misericordia, ternura, compasión, respeto. Valores. Hay gente que se jacta porque su hijo toma un poquito de cerveza. Hay gente que se jacta porque su hijo ya comienza a fumar a una edad temprana y les causa risa. Hay gente que se jacta porque su hijo dice una grosería y apenas tiene 1 año de edad y dice, mira, ya sabe decir. No son valores. Esta gente estaba depravada en Sodoma porque no le enseñaban valores a sus hijos, desde el más pequeño hasta el más grande. Acompáñame a leer Judas 1:7, por favor. Judas 1:7. Y dice así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas a semejanza de aquellos
puesto que en ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como un ejemplo de sufrir el castigo. Judas 1:7, ¿ya lo tienes por ahí? ¿Ya? Que dice: como Sodoma y Gomorra, ciudades que vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Te quiero decir que si hay un infierno, que si hay un infierno y un fuego eterno, pero es para la gente que no tiene un temor de Dios. Pero para la gente que tiene un temor reverente, Dios va a tener misericordia de nosotros. ¿Cómo la tiene? Cuando tú vienes a Cristo Jesús y le dices: Señor, perdóname, viví mucho tiempo sin ti, viví mucho tiempo sin tomarte en cuenta, viví mucho tiempo sin ese temor, pero hoy me rindo a ti. Y le pides perdón por todo lo que hiciste: infidelidad, fornicación, adulterio, no sé cuántas cosas. Y el último, quiero que me acompañes. Lucas 17, por favor. Lucas 17:26. Con este terminamos. Lucas 17:26. ¿Qué dice? ¿Ya lo tienes? Como en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y aquel día, el que esté en la azotea, sus bienes en su casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Tenemos que prepararnos, porque va a venir un día en donde va a venir el juicio de Dios. Y tú y yo tenemos que estar preparados. Tú y yo somos la novia. Tú y yo somos la novia. El Señor va a venir y va a tener unas bodas hermosas con su iglesia. ¿Y sabes cómo tiene que encontrar a la novia? Preparada, con un temor reverente de Dios, dependiendo de Dios. Porque muchos se casan, muchos comen, muchos beben, como dice la Escritura, pero va a venir un día en que el Hijo del Hombre se ha manifestado. Ese es Jesucristo. Y es cuando nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que tener un temor reverente a Dios. Tenemos que vivir tomándolo en cuenta en todas las cosas. Deja de vivir como vivimos anteriormente. Deja de vivir en los afanes de este mundo. Deja de vivir dándote baños de mundo. Vive en santidad. Vive en santidad. Hay cosas que el Espíritu Santo te va a poner aquí en el corazón y vas a dejar de hacer. Yo te puedo decir qué cosas a lo mejor están mal o qué cosas no están mal, pero Él las va a poner en tu corazón. Desde el trato, desde tu forma de pensar, desde tu forma de hablar, tu forma de ver a la gente, tus actitudes, tus hechos. Dios tiene que poner un corazón parecido al corazón del Hijo. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Ahí donde estás, yo te invito a que primero le pidas perdón. Yo le voy a pedir perdón a Dios. Yo lo necesito. Muchas veces he vivido sin ese temor. Muchas veces he hecho cosas que no son correctas. Me he equivocado. Pero reconozco, Señor, que eso no te agrada. Hay cosas que tú has hecho y que sabes que no son las correctas. Pídele perdón a Dios. Hay cosas que haces en secreto y que avergüenzan. Pídele perdón a Dios. A lo mejor para el mundo es un juego, no es algo natural. Para Dios es cuestión de pureza. Para Dios es cuestión de pacto. A lo mejor has tratado mal a tu esposa. Sigues empeñado en que ella tiene una pareja. Aquella tiene una pareja, la celas de una forma enfermiza. Estás maltratando a tus hijos. Estás lastimándolos, o a lo mejor eres al contrario, demasiado tolerante con ellos.